¿Qué fue la casa cuna de Sevilla? ¿Qué rol tuvieron las nodrizas? ¿Quiénes eran los y las niñas expósitos? ¿Y las hijuelas? ¿El trabajo de los cuidados estaba tan infravalorado en el siglo XVIII como en la actualidad? Hoy conversamos con Maribel Cabanillas Barroso, investigadora predoctoral del doctorado en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Su tesis doctoral aborda la asistencia y la beneficencia social de monjas y nodrizas en Sevilla y América en los siglos XVIII y XIX. Ha impartido numerosos cursos y talleres sobre historia de género en universidades andaluzas y es docente en el programa Aula Abierta de Mayores. Es integrante, además, de proyectos nacionales centrados en el estudio de los salarios de las mujeres en la Edad Moderna. Participa de forma activa en diferentes asociaciones profesionales como la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Hoy nos hablará de sus investigaciones sobre la historia de las nodrizas que trabajaron en la Casa Cuna de Sevilla y su importante papel en el cuidado de los y las expósitas. Buenas tardes, Maribel, y bienvenida al canal del proyecto GEMO. Buenas tardes, Manu. Es un placer estar lo primero en el proyecto GEMO y un placer estar contigo aquí ahora. Me gustaría comenzar preguntándote, como al resto de integrantes, ¿cuál es tu línea de investigación en el marco del proyecto GEMO? Pues mi línea de investigación en GEMO se basa muy mucho en mi línea de investigación personal que estoy haciendo, elaborando mi tesis doctoral. Estoy estudiando en la Casa Cuna de Sevilla, los expósitos. Y en el proyecto GEMO lo que he querido, dar, visión a esas expósitas, en este caso expósitas de América, de Hispanoamérica. En este sentido, he encontrado, monjas, de Hispanoamérica, expósitas, y el problema que han tenido por la condición de ser expósitas. ¿Y cuándo y por qué se funda la Casa Cuna de Sevilla? Bueno, pues mira, la Casa Cuna como institución, porque anteriormente los niños abandonados eran recogidos en una hermandad, pero como institución se crea en 1656. Ahí es donde se crean las reglas y los estatutos para organizar la recogida de estos niños abandonados en calles, en plazas, en las puertas de las parroquias que eran dejados por sus padres y con la intención también de que estos niños no sufrieran esas inclemencias del tiempo y sobre todo los animales, ratas, perros, que encontraban a esos niños recién nacidos, con el cordón umbilical, que por supuesto lo llevaban colgando y entonces, bueno, pues esos animales, lo que hacían eran terminaban, destrozando, comiéndose esos niños. Entonces, bueno, pues la Iglesia lo que hizo, pues poner un poco en cuestión este problema y luego también, por parte eclesiástica, la ausencia de que estos niños murieran sin ser bautizados. Entonces, está una prerrogativa, pues, muy importante también para lo que era la Iglesia, en esa época. ¿Y cómo llegaban esos niños a la Casa Cuna? Hablabas de que, bueno, intentaban, acogerlos ahí para que no los devorasen en la calle, para que no estuvieran abandonados, pero ¿cómo llegaban a esa Casa Cuna? Bueno, pues estos niños llegaban a través de alguna persona, por supuesto, padre, madre o alguna persona, sobre todo de noche, porque los libros de expósitos del archivo, que por cierto, el archivo de la Casa Cuna está en el archivo de la Diputación de Sevilla, y estos niños los dejaban en un torno que eran dejados ahí, entonces, bueno, como los tornos de los conventos, exactamente igual, pero en vez de dulces, pues dejaban niños, para preservar la intimidad, sobre todo, de todos aquellos que los dejaban. Aparte de que la mayoría eran, pues, de noche, te dan la hora prácticamente exacta de la que entraban
Y allí, en un primer momento, bueno, se le daba la vuelta al torno y en un primer momento eran atendidos por unas amas o nodrizas internas, que eran quienes los alimentaban, hasta que son recogidos por las nodrizas para llevárselos a sus casas. Ahí en la casa cuna no estaba mucho tiempo. Aparte, el espacio no era muy grande, pero también había muy pocas nodrizas internas. Podría haber 2, 3, 4 como mucho. La cantidad de niños expósitos era muy abundante y era imposible que esas amas pudieran alimentar a tantos niños. Y entonces estaban a la espera de que una nodriza pues se las llevaran a su casa. Y Maribel, en vista de las condiciones de vida que existían en el momento, ¿cuál era la tasa de mortalidad de estos infantes? Bueno, la tasa de mortalidad era enorme. La mortalidad infantil en la edad moderna ya era bastante alta, pero desde luego la mortalidad de niños expósito es abrumadora. Eh, mira, desde, te voy a decir más o menos una cata de aquellos niños que entraban en la casa, por hacer una idea, aproximadamente de 1700 a 1799, o sea, en un siglo prácticamente, entraban en la casa cuna 28.000 niños, pero en el siglo XIX entraban casi el doble, 50.000 niños. En base a eso, ahora con las tasas de mortalidad que te voy a explicar, es muchísimo mayor según iba pasando el tiempo. Es decir, más o menos en el siglo XVII la tasa de mortalidad era de un 69%. En el siglo XVIII tenemos casi el 80% de mortalidad de esos niños, pero es que en el siglo XIX rozaba el 90% de todos aquellos niños que eran dejados en el torno. ¿Por qué? ¿Por qué esta tasa tan alta? Bueno, pues principio el hacinamiento al principio en la casa cuna es muy grande, entonces, bueno, las enfermedades se iban contagiando unos a otros. Las malas condiciones higiénicas que tenía la casa cuna en sí, pero luego no era menor esa tasa de mortalidad en cuanto una nodriza se lo llevaba a su casa, ni muchísimo menos. Lo primero, el transporte. Tenían que llevarlo porque las nodrizas eran o bien de la ciudad de Sevilla, que bueno, el transporte sería mucho menor, por supuesto, pero la gran abundancia de nodrizas que se llevaban a estos niños eran de pueblos de alrededor de Sevilla. Entonces, bueno, pues estos niños iban andando, por supuesto, con aquellas nodrizas. Si tardaban 2 o 3 días, podían coger frío, bueno, un montón de inclemencias que daban que se murieran muchos niños por el camino. Pero es que luego llegaban a casa de esas nodrizas y esas nodrizas tampoco tenían las condiciones adecuadas para que esos niños pudieran sobrevivir. ¿Por qué? Porque las nodrizas que se llevaban a estos niños pues eran del rango social más bajo que había. Eran muy pobres, cobraban muy poco, entonces con ese poco que cobraban podían sustentar un poco la economía familiar, pero las condiciones ni higiénicas ni de salud de ellas mismas eran adecuadas como para mantener al suyo propio, porque por supuesto, si una nodriza se lleva un niño para lactar, es porque ella tenía un niño lactando, ni al expósito, por supuesto, que no le llegaba ni la comida ni nada. Entonces, por eso también hay que contar estas tasas tan altas de mortalidad. Da escalofríos, de verdad, cuando se estudia este tema.
En los estudios de género existe pues ya un recorrido en la historiografía que asocia esas labores del cuidado en el espacio privado a las labores del cuidado Ujú. en el espacio público. Y en este caso, dentro de un proyecto como el de GEMO, de Género y Movilidad, quería también preguntarte cuántas nodrizas encontramos trabajando para la casa cuna. Muchísimas, muchísimas. Además, es que estas nodrizas estaban asalariadas, tenían su nómina por el ayuntamiento, están todas sus nóminas, en el archivo, se saben quiénes eran con nombre y apellido, también tienen que justificar el nombre del marido porque les tendría que dar permiso, por supuesto, y de dónde provenían, también está todo anotado y justificado, pero hay muchísimas nodrizas. Yo he ido haciendo catas alrededor de, porque claro, la casa cuna tiene una permanencia muy larga en el tiempo, entonces, claro, 300 años es imposible de estudiar para una tesis. Entonces, vas haciendo catas. Bueno, pues, yo he hecho en 1700, del año 1700, había 291 nodrizas. En 1753 ya subían a 448 nodrizas, contadas una a una. O sea, que esto ha sido, un trabajo de chinos ir contando todo esto. En el año 1818 tenemos a 527 nodrizas, pero es que el año 1860 fue una explosión de nodrizas, es decir, 1856 trabajaban para la casa cuna, cosa que, claro, quiere decir que es que había tantos niños como se llevaban, por supuesto. O sea, cómo iban aumentando a través de los años, el número de niños expuestos en esta casa cuna. Bueno, afortunadamente ya en el año 1900, que ahí es donde yo termino mi estudio, solo había 126 nodrizas. Ya claro, ya a partir de esta época ya está la leche adaptada, ya son otras condiciones las que hay para estos niños. ¿Y cuál era, Maribel, el salario de estas nodrizas? Porque por hacer la transposición al presente pienso que oficios tan importantes en los que en realidad estaba en juego, pues en este caso la vida de los infantes, supongo que no estarían muy bien remunerados, como ya nos has adelantado en una pregunta anterior, ¿no? No estaban nada remuneradas, o sea, era lo más bajo en el escalafón de sueldos lo que tenían estas nodrizas. Pues estuvieron desde el año 1700 a 1790, casi 100 años prácticamente, cobrando 20 reales mensuales. A ver, si esto si se compara, siempre se hace la comparación, madre mía, si ahora cobrásemos lo que hace 100 años, porque no es nada, no es nada. Pero bueno, es que tampoco ha ido subiendo en el tiempo ese sueldo, porque para ellas era un sueldo de subió a partir de 1790, subió a 36 reales. Luego, desde 1796 aproximadamente a 1858, ya casi, o sea, a mitad del siglo XIX, eran 40 reales. O sea, estamos hablando que es muy poco la subida. Y desde mediados del 19 a finales del 19, 50 reales. Ha ido subiendo, una subida progresiva, pero muy poco. Y luego ya desde finales del 19 hasta 1900, que como he dicho, termina mi estudio, 60 reales. O sea que tampoco es una subida muy grande. A ver, yo he hecho también una comparación con, para ver que estos reales cuánto es en realidad, en la vida real lo que supone para estas nodrizas. Bueno, pues el jornalero que más menos cobraba, o sea, que menos cobraba al mes, eran 3 reales diarios. Entonces, ellas es como he comentado antes, el escalafón más bajo. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Claro,
Ellas eran normalmente, eran mujeres de jornaleros del campo. Bueno, y hoy en día no lo podemos ver así, pero en esta época el campo es estacional. Hay épocas del campo que se trabaja y hay épocas del campo que no hay trabajo. Pues estos jornaleros se tenían que buscar la vida en, pues, en otro trabajo para aportar ese dinero a casa. Entonces, ellas, al fin y al cabo, ese dinero era poco, pero entraba todos los meses. Si entraba, bueno, porque ha habido también sus revueltas porque no les pagaban, cobraban 2 veces al año, tenían que venir, porque claro, tenían que venir. Imagínate que venían desde Osuna, Écija, estamos hablando de casi 100 kilómetros andando, tenían que venir a cobrar a Sevilla y entonces lo que hacían eran cobrar 2 veces al año. Una la cobraban por Todos los Santos en noviembre y otra en mayo, por las cruces de mayo, pues cobraban. Tenían que traer al niño, por supuesto, para ver que el niño estaba vivo. Pero ahí había, bueno, pues mucha picardía, porque si alguna nodriza del pueblo tenía otros niños y a ella se le había muerto el niño, se cogían el niño de otra nodriza, o no de otra nodriza, de otra mujer del pueblo, para poder cobrar el salario. Pero en el ayuntamiento lo que hacían era dejarle un mes a deber para que no dejaran a los niños. Con todo y con esto, para ellas el hecho de ser nodrizas de la casa cuna era un trabajo. No era por caridad, no era por beneficencia. Si estas mujeres se les moría el niño, que ya has visto con la tasa de mortalidad era muy corriente, bueno, pues al cura del párroco del pueblo se lo comunicaba, lo enterraba el párroco, se iban a la casa cuna y se cogían otro niño, sin ningún problema. Si el niño que recogían de la casa cuna estaba enfermo, pues lo devolvían a la casa cuna sin ningún pudor. Se cogían otro y ahí se queda el enfermo. Tenemos que mirar en el sentido como que era su trabajo, que había algunas que les terminaban cogiendo cariño, por decirlo de alguna forma, sí, bueno, como siempre, ¿no? Hay que se quedaban con ellas porque estas nodrizas, el sueldo que cobraban eran hasta los 18 meses del niño por lactancia. Estuvieron así hasta mitad del siglo XIX, cuando empezaron a cobrar por destete. Es decir, a estos salarios que he comentado anteriormente, el destete era la mitad de lo que cobraban. Bueno, pues si imaginaros, si cobraban 50 reales, por destete normalmente era 20, 25 lo que cobraban. Se supone que a partir de los 18 meses era el destete y ya al niño le daban comida. O sea, que le daban, digamos, una parte del salario. ¿Para qué? Pues para que no se amontonaran los niños en la casa cuna. Porque claro, si tú devuelves a los 18 meses un niño, es un bebé. Entonces no hay manera, se están acumulando y acumulando niños en la casa cuna, porque estaban hasta los 6 años. A los 6 años pasaban a los hospicios. Y ahí en el hospicio lo que hacían era que les enseñaban a tener un oficio. Normalmente, bueno, pues para los niños eran jornaleros y para las niñas, pues para luego limpieza del hogar, bueno, limpieza del hogar o para servir en algún convento. Y claro, si podían retenerlas, las nodrizas, lo suficiente como para llegar a los 6 años, pues para la casa cuna era un alivio. La verdad que era un verdadero alivio. Y luego, pues aquellas que, como he comentado, que tenían, que le habían cogido cariño, habían estado conviviendo con ellos tanto tiempo, podían prohijarlos. O sea, una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho más prohijar que adoptar, que sería similar, pues los prohijaban y se quedaban con ellos.
¿Y de dónde procedían estas nodrizas? Porque imagino que, pues, de los estratos sociales más bajos, pero me pregunto si quizás también se cruzaba alguna cuestión, racial en el caso de estas nodrizas. Estas nodrizas eran digamos, de la ciudad de Sevilla, de los barrios más pobres. No he encontrado, ninguna en el archivo, ninguna nodriza como tal que especifiquen que sean mulatas, negras. No he visto absolutamente ninguna. No sé si las habrá, pero desde luego no lo especifican. Y luego, pues, como he comentado anteriormente, de los pueblos de alrededor de la provincia, o sea, perdón, en los pueblos de alrededor de la ciudad de Sevilla. Eh, en el siglo, XVIII, en el siglo XVII al principio y en el siglo XVIII, es curioso porque todas estas nodrizas venían como de la parte de Huelva, del Aljarafe, toda esa parte, porque entraban dentro de la diócesis del arzobispado de Sevilla. Estaba Huelva, Cádiz. Entonces, todas esas nodrizas venían la mayor parte, que es una cosa que a mí me ha llamado la atención, bueno, y en un futuro a lo mejor estudiaré por qué, digamos, de la otra parte de la provincia no llegaban tantas nodrizas. No sé si sería porque el transporte es más llano, si vienen a lo mejor también desde Huelva es más llano, por la parte sur de la sierra sur de Sevilla, a lo mejor es más complicado el transporte, posiblemente. A ver, es una hipótesis que yo manejo, pero que muchas de estas, nodrizas lo que hacían era que, me adelanto a comentar, que venían de hijuelas. Estas hijuelas eran como sedes de la casa cuna, pero en puntos estratégicos de la provincia de Sevilla. ¿Por qué? Porque era muy largo el camino y, como he comentado antes, en el transporte morían muchos niños. De hecho, muchos pueblos anterior a las hijuelas es una cosa que, a ver, está documentado, pero va a poner un poco los pelos de punta, porque si un niño era entregado a lo mejor al párroco, en vez de, imaginaros, de un pueblo de Sevilla, y en vez de traerlo a la casa cuna, lo dejaba en la puerta de la iglesia, este párroco lo que hacía era contratar a una persona para el transporte para que llegara a la casa cuna. ¿Cuál es el problema? Que este hombre se le pagaba con anterioridad. Es decir, cuando salían con el niño ya le pagaban pues la asignación que tendrían por este transporte. Ese niño nunca llegaba a la casa cuna. Ese niño nunca llegaba porque o lo tiraba al río o lo dejaba en un árbol cuando le daba decir ya no ando más. Y es escalofriante, pero es así, está documentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esta situación lo que hacen es crearse hijuelas en puntos de la provincia de Sevilla. Y concretamente, aquí había en Sevilla 6 hijuelas: Écija, Carmona, Osuna, Morón de la Frontera, Utrera y Cazalla. Entonces, que estas hijuelas dependían de la casa cuna, pero claro, ya no tenían que transportarlas hasta Sevilla los niños. Y luego las nodrizas eran también pues de esos pueblos o de pueblos alrededor, porque claro, esas hijuelas lo que también hacía era coger a niños de pueblos que estaban alrededor de esos otros. Es todo un entramado de recogida, dejada de niños,
y la verdad que se puede estudiar todo porque está todo el archivo en muy buenas condiciones y se puede decir esto con toda veracidad porque está todo en el archivo. Como ya nos has hablado un poco de las hijuelas, me preguntaba si nos podrías dar algo más de información sobre quiénes administraban esta casa cuna durante su etapa final en el siglo XIX. Pues como he dicho anteriormente, en un principio era la Iglesia quien se encargaba de la Iglesia, a ver, la institución eclesiástica quien se encargaba de la casa cuna. Ya a partir de, bueno, de las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, ya se tiene otra visión de estos niños que bueno, se sacan ya, Carlos IV saca, digamos, una normativa para que estos niños, porque los niños expósitos no eran niños, o sea, no eran niños, no se les contaba como tal. Entonces, a partir de, bueno, concretamente en 1794, Carlos IV saca una normativa para que estos niños, a partir de ese momento, pasan a ser hijos de la corona. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que siempre la corona necesita gente para, si estos niños llegan adultos, se necesita. Y luego otra de las cosas muy curiosas que por qué se sacó esta normativa era porque esto, tanto expósitos como indigentes no pagaban impuestos. A partir de ser hijos de la corona, deberían de pagar impuestos en un supuesto que llegaran adultos, claro, por supuesto. Pero claro, ya tenemos un poco más de aliciente para eh, recaudar algo más de impuestos. Entonces, bueno, a partir con esa visión de la ilustración, ya, ya se les tiene como niños, ya se les tiene como personas, entonces ya pasa de ser de la institución eclesiástica, se crean juntas de beneficencia en las diputaciones y entonces ya pasan a la junta de beneficencia como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de la mortalidad no se soluciona ni con la Iglesia ni con las diputaciones. Y entonces, a partir de 1838, se hace cargo de la Casa Cuna la Junta de Damas de Honor y Mérito. Estas damas, como decir, era, digamos, la parte femenina de las asociaciones de amigos del país. Entonces, como esta situación tan penosa que tenía la Casa Cuna, ellas lo que querían era aportar algo para ver si esta institución salía adelante con su apoyo. A ver, ellas lo que hacían era, porque eran personas nobles y aristócratas, todas las que componían esta junta de damas de aquí de Sevilla, están por toda España, vamos. Las casas cunas a partir de esta fecha más o menos se empiezan a hacer cargo las juntas de damas de las casas cunas. Pero aquí en Sevilla, bueno, pues eran los nobles y aristócratas de la ciudad de Sevilla y lo que hacían era recaudar dinero, pero digamos, con la posición que ellas tenían, pues podían organizar corridas de toros de beneficencia, tómbolas y el dinero que sacaran era para la casa cuna, bailes benéficos. Entonces, su situación en el estatus social podía hacer este tipo de recaudaciones para poder, sobre todo, pagar a las nodrizas, porque era su mayor problema, pagar a las nodrizas, porque tenían que pagarlas o las nodrizas no trabajaban, no recogían a niños. A partir
del siglo XX, esta junta de damas ya toma otra visión que dicen, bueno, si hay que pagar a cada nodriza un sueldo, ¿por qué no invertimos ese sueldo? Lo invertimos en hacer un edificio y recoger a todos los niños en una casa. ¿Qué pasa? La mortalidad bajaría, por supuesto, y tenían a todos los niños controlados y ya no necesitaban, aunque había nodrizas, por supuesto, porque esos niños los tenían que alimentar, pero ya que a partir del siglo XX la alimentación no tenían por qué ser mujeres que hubieran tenido un niño anterior, porque ya estaban los biberones y la leche adaptada. Entonces ya era personal que trabajaba para la casa cuna. Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues una de las damas lo que hace es que cede una huerta a las afueras de Sevilla, en este caso concreto se llama la huerta de San Jorge, que está en la periferia de la ciudad, y ahí lo que hace es que levanta un edificio. Levanta un edificio, alberga allí a todos los expósitos y allí es donde ya con un edificio del siglo XX, la situación médica es mucho más avanzada, entonces ya pueden controlar, ya tenían su médico. Claro, no es lo mismo estar en casa de una nodriza que estar en un edificio para combatir las enfermedades, acudían médicos, acudían enfermeras y por lo menos ahí bajó muchísimo la tasa de mortalidad, por supuesto. Ujú. Nos has explicado que, bueno, durante el siglo XVIII, XIX, esta casa cuna pasa de estar bajo el control de las instituciones eclesiásticas a estar bajo pues, juntas de beneficencia o juntas de damas. Pero exactamente hasta cuándo está en vigor la casa cuna. Pues hasta hace 4 días prácticamente. A partir de 1917 en concreto, ya los niños están en el nuevo edificio. Ya ahí están. Y ahí ya quien se hace cargo de los niños serán las hermanas de la caridad. Ya las hermanas de la caridad son las que controlan la entrada, la salida de niños, cómo se los alimentan. Ya es otra visión distinta. Pero vamos, que la casa cuna como institución estará hasta 1987, hasta hace 4 días. Hoy en día el edificio sigue estando, por supuesto, ya no tiene la función, una fundación, Fundación San Telmo, creo que se llama, y bueno, ahí está restos de todo este bagaje de casi 200 años que yo estoy estudiando y a ver por qué derroteros me lleva, porque la verdad es que es tan amplio y tan bonito el tema, aunque sea muchas veces terrorífico leerlo, pero es tan bonito el tema que hay para hacer una, dos, tres tesis y pues las que quiera, las que me dé la vida. Me preguntaba Maribel si al margen de las fuentes y, por supuesto, más allá del salario, la posición socioeconómica que tenían estas nodrizas, si has podido rastrear en las fuentes qué consideración social tenían. O sea, cómo se valoraba la función que desempeñaban. ¿Has encontrado información al respecto? No se las tenían en buena estima a las nodrizas, ni muchísimo menos. Empezando porque los expósitos no eran niños, no eran nada, ya he comentado, hasta finales del 18, y ellas eran, pues, lo más bajo que había, entonces no se les tenía ninguna consideración. Es más, estaban muy mal vistas, porque también les echaban la culpa a ellas de la tasa altísima de mortalidad. Y bueno, es una pena porque al igual que estaban criando a sus hijos, estaban criando a otras personas.
Es interesante cómo podemos rastrear esa constante en la historia, de la infravaloración de los trabajos de cuidado, ¿no? Que en este caso eran para, atender, como Mm. decías, a niños abandonados y niñas abandonadas. Y para acabar la entrevista, querría, lanzarte otra pregunta como al resto de personas entrevistadas. ¿Cómo animarías al Mm. público general, al alumnado, al estudio de género, a la historia de las mujeres y, bueno, si quieres más específicamente, a conocer estos trabajos de cuidados que llevaban a cabo las nodrizas en la casa cuna? Bueno, yo siempre, desde que yo empecé con la investigación, mi tema han sido siempre las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque siempre que vas a un archivo, cuando yo empecé a ir a los archivos, que preguntabas, no hay mujeres, ¿cómo que no hay mujeres? ¿Quién ha dicho que no hay mujeres? Hay que buscarlas porque no han escrito las mujeres esas. Los escribanos, yo no tengo constancia de que fuera ninguna mujer esos escribanos, pero hay mujeres. ¿Qué pasa? Que hay que buscarlas. Y yo aliento a todos aquellos que se encaminen por la investigación siempre. No es que vayan a investigar, todo el mundo va a investigar historia de las mujeres, no, pero puedes investigar cualquier otro tema que estés, que te guste, que estés estudiando, pero que veas también que hay mujeres, porque entre otras cosas, toda la vida hemos sido más o menos el 50% de la población. Entonces, a ese 50% no se le puede visibilizar. Han hecho y deshecho de todo, buenas cosas, malas cosas, como han hecho los hombres, buenas y malas cosas. Entonces, bueno, que sepan que las mujeres están ahí y que sepan que también tuvieron papel activo, para bien o para mal, que hay de todo, pero hay un papel activo. Y que no se les igual que, por ejemplo, a las nodrizas se habla mucho en las, como tú has comentado en el archivo, todo que, bueno, a ver, en la casa cuna, empezando por ahí, en la casa cuna había trabajadores, todos hombres menos las nodrizas, por supuesto. Pues el que, bueno, tenían varios nombres, bueno, un tesorero, el gestor, no sé qué, y estos cobraban un buen sueldo, que ahí es donde también se iba la máxima del dinero que se recibía la casa cuna. Pero sin embargo, bueno, las nodrizas era lo peor que había porque se llevaban lo peor de la casa cuna. Entonces, hay que mirar. Yo siempre cuando hablo con chicos jóvenes, siempre les digo, pero ¿qué os han hablado de las mujeres? Casi siempre cosas malas, ¿eh? Brujas, que pero las habría brujas, pero las habría muy buenas. Pero investigar, aunque sea lo malo, pero sacar a la luz a las mujeres, lo bueno y lo malo, como se ha sacado lo bueno y lo malo de los hombres, pues exactamente lo mismo. Los animo a todos. Muchas gracias, Maribel, por compartirnos esta historia tan interesante de la casa cuna, de las Mm, nodrizas, que al fin y al cabo, mm. pues eran mujeres para quienes existir ya suponía de alguna manera resistir. Eran mujeres de alguna manera subordinadas, dominadas, pero no sometidas. Y tú nos has dejado ver, y nos gusta siempre destacar en el canal del Proyecto Gemo, cómo en este caso estas mujeres, pues se veían capaces de sisar, de fingir, llevo a un niño que no es el mío para ver si puedo cobrar, estrategias de supervivencia varias, de unas mujeres que están pauperizadas y que ayudaban a otros niños que también estaban pauperizados y marginalizados, ¿no? Ambos de los estratos más bajos de la sociedad, a los que se les pagaba un par de veces al año, con escasa progresión social, con malas condiciones de vida. Así es que yo creo, Maribel, que bueno, no queda más que agradecerte por compartirnos esta historia social y de género tan interesante y que nos anima a mirar a través de esos renglones torcidos de la historia, porque, como decías tú, no son ellas muchas veces las que escriben, son otras personas las que escriben y seguramente personas que las tenían en mala consideración. Que sí, muchas gracias, Manu, y muchas gracias por dejarme, compartir este ratito, es corto este ratito, pero esto que está muy poco estudiado,
yo también animo a quien sea. Es una pena porque en un bagaje de muchísimos siglos, como ha tenido la Casa Cuna y hasta hace 4 días, un profesor de la Universidad de Sevilla escribió un libro haciendo, digamos, un barrido general de lo que era la Casa Cuna, pero nadie más se ha interesado por estas mujeres, ni por estos niños, ni por estas niñas también que entraban en la Casa Cuna, que eran, pues eso, prácticamente la mitad de esas niñas. Y nada, muchísimas gracias y hasta otro momento. Nos emplazamos en otro momento. Muchas gracias, Maribel, a ti también por rescatar no solamente a las mujeres adultas, que son en las que parece que nos solemos centrar en los estudios de género, sino también, como acabas de destacar ahora mismo, a las niñas. Muchas gracias, Maribel, por compartirnos tu investigación. Gracias. Si os ha interesado este contenido, dadle a me gusta y suscribiros. Y sobre todo, compartidlo en vuestras redes y con vuestros contactos. Si podéis, dejadnos un comentario con impresiones y críticas. Esto nos motiva a seguir publicando y mejorando los siguientes vídeos de divulgación. Os esperamos en el siguiente vídeo del canal de Gemo. Este ha sido otro episodio de Gemo, un podcast sobre género y movilidad, producido por Proyecto Gemo, bajo la dirección y realización de Manuel Ramírez Chicherro y Pedro Carrillo.